Bueno, en este video tutorial vamos a hablar sobre la introducción al diseño de concreto armado. A continuación vamos a definir algunos parámetros y definiciones importantes que se debe considerar en este tema. Flexión simple. La flexión simple es la resistencia de miembros de concreto armado sujetos a flexión. Tenemos ciertas hipótesis simplificadas, entre las cuales podemos enumerar como son que la distribución de las deformaciones en la sección transversal es lineal. El concreto no resiste esfuerzos de tracción. La deformación unitaria máxima del concreto es 0,003. Y por último, no existe deslizamiento relativo entre las barras de acero y el concreto. Otra de las hipótesis de la flexión simple es que la distribución de los esfuerzos en la zona de compresión del concreto adopta la forma rectangular como se muestra en la figura. Como podemos ver en la figura, el rectángulo de compresión equivalente, que es igual a 0,85 F'. También tenemos la ecuación de A es igual a beta 1 por C, donde los valores de beta 1 se dan de acuerdo a la resistencia del concreto. Como por ejemplo podemos ver, de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado nos da un beta 1 igual a 0,85 y así sucesivamente como se indica en la tabla. La fuerza de tracción es igual a el área del acero por Fy. Fy es el esfuerzo de fluencia del acero. Por el equilibrio de fuerzas horizontales, la resultante de la compresión en el hormigón es igual en magnitud a la fuerza de tracción del acero, es decir, que la compresión es igual a la tracción. La fuerza de compresión también se puede calcular como el producto del esfuerzo uniforme por el área sobre la que se aplica ese esfuerzo, como podemos ver en la siguiente figura. Para determinar el valor de Cc, utilizamos la siguiente fórmula. Cc es igual a 0,85 F'C por B y por A. La relación entre A y C es que A es igual a beta 1 por C. Para determinar el valor de C, basta con despejar la expresión indicada. El momento flector nominal es igual a la magnitud de la resultante de compresión o tracción multiplicada por el brazo de palanca. En este caso, el brazo de palanca vendría a ser AD menos A medios. El momento flector resistente último se obtiene al multiplicar el momento nominal por el factor de reducción de capacidad, que vendría a ser el momento último por el factor de reducibilidad por el momento nominal. Ahora vamos a proceder a determinar los pasos para encontrar la fórmula de la S. Para encontrar la fórmula de la S, partimos del momento último, que depende del factor de reducción de capacidad y el momento nominal. Reemplazamos el valor del momento nominal y a este reemplazamos el valor de la tracción. Una vez reemplazados estos valores, procedemos a despejar el AS. Una vez despejada el AS, igualamos las tracciones y las compresiones y obtendremos una fórmula. De esta fórmula despejaremos el valor de A. Una vez encontrado el valor de A, lo reemplazamos en la fórmula de la S y procedemos a hacer las respectivas reducciones. Una vez reducido todo, obtendremos una ecuación cuadrática, donde AS por Fy será nuestro valor de incógnita. Reemplazamos estos valores en la fórmula general, resumida. Una vez reemplazados estos valores, obtendremos una ecuación de la S que es igual a 0,85 F'C por B y por D, todo esto sobre Fy, y esto multiplicado por 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 por mu, todo esto sobre el factor de reducción de capacidad por 0,85 por F'C por B y por D al cuadrado. Y tendremos que escoger entre los signos positivos y negativos. Continuando con la exposición, vamos a definir la verdadera respuesta de la fórmula encontrada para la sección del acero. Una vez terminada la fórmula, la solución matemática nos da dos valores para el área de la cero tracción. La solución real se obtiene con el signo negativo,
ya que el signo positivo dará una altura de bloque de compresión que supera las dimensiones del elemento de análisis. Como podemos ver en la primera gráfica, la representación es de la ecuación con el signo negativo, donde el bloque de compresión es pequeño. En la segunda gráfica es la representación de la ecuación con el signo positivo, donde podemos observar que el bloque es de mayor dimensión que el analizado. Resistencia al cortante. Cuando un miembro estructural soporta momentos flectores variables a lo largo de su eje longitudinal, sus diferentes secciones sufren deslizamientos relativos. Para resistir estos deslizamientos se crean esfuerzos tangenciales de corte que transforman el estado monoaxial de esfuerzos en flexión por estado biaxial o plano. El efecto más importante en un miembro de concreto armado sometido a esfuerzos cortantes es la presencia de esfuerzos inclinados de tracción respecto al eje longitudinal del elemento, los cuales pueden producir la falla prematura con una carga inferior a la que origina la falla por flexión. Ahí podemos ver en la imagen la fisuración por flexión y corte. Mientras que las grietas por tracción debidas a la flexión suelen ser verticales. Los esfuerzos de tracción diagonal son debidos al corte. Producen grietas inclinadas perpendiculares a su dirección. Para controlar la formación de las grietas verticales, se coloca acero longitudinal y para evitar la formación de grietas diagonales por corte, se coloca barras de acero transversal en forma de estribos o barras inclinadas a 45 grados. Continuando con la presentación, vamos a determinar la fórmula de la resistencia nominal a corte del acero y del concreto. También vamos a dar las especificaciones técnicas de los espacios de los estribos. Los esfuerzos de corte son parcialmente resistidos por el concreto y por el acero transversal o diagonal. En miembros sometidos únicamente a flexión y corte, la resistencia nominal a corte del concreto es representada por la siguiente fórmula. B sub C es igual a 0,53 por la raíz cuadrada de la resistencia al concreto por B y por D. Sin embargo, en zonas sísmicas se acepta que B sub C es igual a 0, transfiriendo todos los esfuerzos de corte al acero. La resistencia nominal del acero que resiste a corte a una distancia D desde la cara de apoyo de la viga se obtiene en B sub S, que es igual a sub V multiplicado por la resistencia y la fluencia del acero, que multiplica por D, todo esto dividido para S. Espaciamiento mínimo de los estribos. El espaciamiento mínimo de los estribos en vigas de hormigón armado no debe superar los siguientes valores. S tiene que ser menor o igual a D sobre 2, o S tiene que ser menor o igual a 60 centímetros. Mientras que en zonas sísmicas el espaciamiento de los estribos de confinamiento ubicados en el sector de apoyo no puede superar las siguientes expresiones. S menor o igual a D sobre 4, S menor o igual a 8 multiplicado por el diámetro longitudinal, S menor o igual a 24 multiplicado por el diámetro transversal, o S menor o igual a 30 centímetros. Chequeo por punzonamiento. La falla por punzonamiento en dos direcciones que se produce a una distancia D sobre 2 del perímetro de las columnas de soporte cuando no existen cargas concentradas más próximas. Bueno, en este momento vamos a realizar el prediseño de elementos de hormigón armado. Los datos que vamos a utilizar son los siguientes. FC es igual a 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, FY es igual a 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La edificación que vamos a usar en este ejemplo es de dos plantas, con una losa inaccesible. La planta baja va a ser para almacenes y la planta alta una vivienda unifamiliar. Como primer paso, vamos a realizar el prediseño de losas. Para el prediseño de losas nervadas o alivianadas, realizaremos con el método más utilizado en nuestro medio. Se analiza primero el espesor de la losa maciza equivalente, para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula, como podemos observar, donde
H es el espesor de la losa maciza y N es el claro libre expresado en milímetros, es decir, la mayor distancia entre eje y eje de nuestros planos. Fy es el límite de fluencia del acero expresado en megapascales. Con el espesor calculado procedemos a realizar el análisis de 1 metro de losa maciza para compararla con la livianada, es decir, procedemos a sacar la inercia de esta losa maciza. Luego se define la configuración de la losa nervada o alivianada y se calcula la inercia de la sección de esta losa alivianada. Como podemos ver en nuestro ejemplo, la losa alivianada quedaría con las siguientes dimensiones. Una vez que procedemos a sacar la inercia de la losa alivianada, procedemos a comparar con la inercia de la losa maciza. Y la inercia de la losa alivianada tiene que ser mayor o igual que la inercia de la losa maciza. Con esto comprobamos que nuestros datos sirven para realizar los siguientes cálculos. Prediseño de vigas. Para el prediseño de vigas tenemos que hacer el cálculo de las cargas muertas y cargas vivas. Las cargas muertas o cargas permanentes están constituidas por los pesos de todos los elementos estructurales, tales como muros, paredes, recubrimientos, instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, máquinas y todo artefacto integrado permanentemente a la estructura. Mientras que la carga viva o cargas de uso se utilizan en el cálculo y dependen de la ocupación que esté destinada a la edificación y están conformadas por los pesos de las personas, muebles, equipos, accesorios móviles o temporales, mercadería en transición y otras. Las sobrecargas mínimas a considerarse se las determina en las tablas NEC. La carga distribuida sobre las vigas se obtendrá a partir del mosaico de cargas y en función de áreas. Se tomará como punto de partida las cargas de servicio para luego transformarlas en cargas últimas. La carga muerta y carga viva distribuida se obtiene multiplicando la carga por el área y dividiendo para la luz. El mosaico de cargas se realiza mediante el trazo de líneas inclinadas a 45 grados desde el eje de las columnas, en todas las direcciones, en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas. Posteriormente se determinan las áreas de dichas intersecciones. Para el prediseño de las vigas, partimos del mosaico de cargas, escogiendo los pórticos más críticos, tanto en el sentido X como en el sentido Y. Una vez escogidos los pórticos, procedemos a colocar las fórmulas para la obtención de los momentos, tanto positivos como negativos. Estas fórmulas dependerán del número de vanos que existan en el pórtico. Una vez hecho esto, obtenemos el valor de la carga última, que depende de la carga muerta, de la carga viva y de los factores 1.4 y 1.7 respectivamente. Una vez hecho esto, procedemos a transformar las cargas que se encuentran sobre las vigas. Estas cargas pueden ser triangulares o trapezoidales. Una vez transformadas estas cargas a una carga equivalente rectangular, procedemos a dibujar nuestro pórtico final, que nos quedará únicamente con cargas rectangulares. Luego aplicamos el valor de los momentos según las fórmulas indicadas. Obtendremos momentos positivos y negativos respectivamente. Una vez obtenidos los valores de estos momentos, seleccionamos el momento último. Este momento último será el momento mayor que se esté aplicando a nuestro pórtico. Una vez hecho esto, para el dimensionamiento obtenemos los datos de los materiales como F'C, Fy, el coeficiente de resistencia a la fricción Ru, que depende del F'C, y los datos de ductibilidad, que dependen del Fy. Los datos de ductibilidad nos deben asegurar que la estructura esté dentro de un rango que sea dúctil. Una vez obtenidos estos valores, procedemos al cálculo del momento de diseño. Este valor dependerá del momento calculado y del factor de reducción de capacidad, que es phi igual a 0.9.
Una vez obtenido el momento de diseño, procedemos al dimensionamiento. Tendremos la fórmula D es igual a la raíz cuadrada de MD sobre RU por B. Entonces, adoptamos valores para la base 20, 25, 30, 35 y 40 y nuestro peralte nos dará una respuesta. A este peralte le aproximamos a un múltiplo de 5 y le sumamos otros 5 centímetros que serán el recubrimiento. Entonces, para nuestra losa de 25 centímetros de espesor tenemos los siguientes valores para las vigas en el sentido X y Y. Prediseño de columnas. Para el prediseño de columnas tenemos que primero ubicarnos en el plano, en el cual sacamos las áreas cooperantes de cada columna. Es decir, entre los ejes encontramos la mitad, la cual la marcamos con una línea y delimitamos el área que va a cada columna. Para determinar el peso, realizamos el cálculo mediante la siguiente fórmula, que es la carga de servicio por el área cooperante y por el número de pisos. La carga de servicio va en función de la sumatoria de cargas muertas y cargas vivas. Es decir, si tenemos varios pisos, vamos a tener que el peso es igual a la carga de servicio 1 más la carga de servicio 2 más la carga de servicio 3 por el área cooperante y por el número de pisos. Para el cálculo de el área geométrica de la columna, tenemos que es igual a 16 veces el peso. Y para el cálculo de las dimensiones, tenemos que B y H es igual a la raíz cuadrada del área geométrica. En nuestro ejemplo tenemos que las cargas de servicio son 1.02 más 1.2, que es igual a 1.22 toneladas por metro cuadrado. Y la carga de servicio 2 es igual a 0.79 más 0.1, que es igual a 0.89 toneladas por metro cuadrado. En la siguiente tabla podemos observar el área cooperante de cada columna. La columna está nominada por su cada eje, el peso, el calculado, el área geométrica, la base y la altura. Y como la base y la altura son menores a las que la norma nos dice como normales, asumimos que el área mínima va a ser de 30 por 30 centímetros. Ahí tenemos nuestra edificación con su columna tipo, es decir, de 30 por 30. Por último, vamos a ver la ubicación de las columnas prediseñadas. Ahí en el plano podemos observar en los ejes colocados anteriormente están ya colocadas las columnas, todas de 30 por 30. Posterior a los cálculos realizados, podemos obtener la ubicación de las vigas prediseñadas, según nuestra estructura. Dichas vigas se encuentran con dimensiones de 30 y 50 y el espesor de la losa es de 25 centímetros según el corte AA.